Hola, ¿qué tal? Aquí Gelo en un nuevo video para el canal de tutorías para el programa R. Tutorías enfocadas en lo que es el uso de R con su interfaz RStudio para el análisis de datos. Y en este video te vengo a hablar sobre los valores faltantes. Anteriormente, habíamos estado construyendo en el EDA una tabla de resumen estadístico como tenemos en pantalla. Y en una fila particular de cada variable se nos mostraban los valores faltantes que tenía esa variable. Nunca dijimos qué es lo que se tenía que hacer o qué podíamos hacer con los valores faltantes. Y en este video vamos a conversar de ello. Primero, ¿por qué hay que fijarse tanto en los valores faltantes? Porque en gran porcentaje los valores faltantes pueden conducir a análisis, estimaciones y conclusiones erróneas. La literatura clasifica la generación de datos faltantes en tres categorías: MCAR, MAR y MNAR. MCAR, que significa Missing Complete at Random, o falta completamente aleatoria en la variable, nos dice que la probabilidad de que una respuesta a una variable, es decir, del dato, sea faltante, es independiente tanto del valor de la misma variable, es decir, de los valores que puede tomar la variable, como del valor que pueden tomar otras variables. Es decir, lo que falta, los datos que nos faltan, no se correlaciona con las variables observables y o inobservables del fichero de datos o de la base de datos. Está MAR, que significa Missing at Random, o falta aleatoria en la variable, que nos dice que la probabilidad de que una respuesta sea dato faltante es independiente del valor de la misma variable, de los valores que puede tomar esa variable, pero no es independiente de otras variables observables del fichero de datos. Y es muy importante que noten que dice variables observables del fichero de datos, es decir, el dato faltante, la probabilidad de que haya un dato faltante, no tiene que ver con la variable en sí misma, pero sí tiene que ver con otros factores o variables que yo observo en mi fichero de datos. ¿Correcto? Entonces, lo que falta se correlaciona con otras variables observables del fichero de datos. Por su parte, MNAR, Missing Not at Random, o falta no aleatoria en la variable, nos dice que la probabilidad de que una respuesta a una variable sea dato faltante es dependiente de los valores de la misma variable y de otras variables. Es decir, lo que falta, los datos que faltan, se correlacionan tanto con las variables observables y o inobservables del fichero de datos. Esas son las tres clasificaciones que nos propone la literatura sobre la generación de los valores faltantes. Ahora bien, ¿cómo vamos a confrontar los valores faltantes o missing values? Te lo cuento enseguida. Para enfrentar los valores faltantes tenemos dos métodos: eliminación o imputación. Eliminación es eliminar cosas de la base de datos e imputación es reemplazar los datos faltantes con algún indicador. ¿Sí? Voy a replicar las bases de datos para mostrarte cómo funcionan los dos métodos. ¿Sí? Donde la BD1 la voy a aplicar para el método 1 de eliminación y la BD2 la voy a aplicar para el método de imputación. ¿Sí? Vamos a partir con el primer método, el de eliminación de celdas vacías. El método de eliminación se utiliza asumiendo MCAR, es decir, lo que falta no se correlaciona ni con la variable ni con otras variables observables y o inobservables por nuestro fichero de datos, que es un supuesto poco realista. Si se cumple MCAR, borrar las celdas vacías solo me reduce el tamaño de la muestra. ¿Correcto? Si no se cumple MCAR, borrar las celdas hará que mi análisis, mis estimaciones y conclusiones estén sesgadas. ¿Sí? Tenemos dos formas de eliminar o de hacer el método de eliminación. El primero es eliminar las filas de la base de datos con algún dato faltante en sus variables. Es decir, realizamos el análisis con filas completas dentro de la base de datos. La función que nos ayuda a eliminar las filas que tengan al menos un dato faltante en alguna de sus variables es la función na.mid, que recibe un objeto que es una base de datos y le remueve todas las filas que tengan
al menos un dato faltante en las variables de la fila. ¿Correcto? Aquí acabo de utilizar una .mit sobre la base de datos BD y ahora quedó con menos observaciones de las que tenía antes. Aproximadamente borró 103 filas que tenían al menos un dato faltante en alguna de las variables. ¿Cuál es la ventaja de este método? Simple, elimino las filas asumiendo car, recuerden, asumiendo car. Por lo tanto, este método es simple, simplemente me deshago de esas filas. Pero la desventaja es que reduce la muestra y potencialmente la sesga si es que no se cumple mcar, ¿correcto? Esto puede afectar las propiedades de las estimaciones de los modelos que se apliquen sobre la muestra, una regresión lineal, un modelo machine learning, lo que sea. ¿Sí? Tenemos la otra forma de eliminación, donde eliminamos en cada variable las celdas vacías, pero mantenemos el tamaño muestral. Cada variable se analiza por separado. Esa es la segunda forma de eliminación. Es decir, yo voy a hacer un análisis respectivo sobre una variable, veo si tiene datos faltantes, si no tiene, ocupo toda la base de datos sobre esa variable, pero si después hago un análisis sobre una variable que tiene datos faltantes, tengo que no considerar esas filas de datos faltantes. Entonces estoy haciendo dos análisis, uno donde en una variable puedo ocupar toda la muestra y en otro donde no tengo que ocupar toda la muestra. ¿Cuál es la ventaja? Es que mantenemos la muestra completa que tenemos. En R, la mantenemos. ¿Cuál es la desventaja? Que mis análisis sobre las variables se hacen con distintos tamaños muestrales. Consideraciones para el método de eliminación. Una primera consideración. ¿Cuánto porcentaje de la base de datos voy a borrar? Si ese porcentaje es despreciable, hablamos del 1% o menos del 1%, pues simplemente elimina esas filas. Una segunda consideración. Al aplicar modelos o hacer un gráfico en RStudio, este programa borra los valores faltantes por defecto. No te va a graficar un valor faltante, evidentemente. ¿Sí? Eso con el primer método para confrontar los valores faltantes, que fue el método de eliminación. Vamos con el segundo método de confrontación a los valores faltantes, que es la imputación de celdas vacías. Si bien mcar es deseable para el método de eliminación de celdas, porque nos ahorra tiempo, en general no es realista. La imputación es un método para completar los valores faltantes con algún número derivado de una predicción o indicador. Todas las técnicas de imputación comienzan con el supuesto MAR, que era la segunda clasificación de generación de datos faltantes que nos proponía la literatura. ¿Correcto? Si asumimos MAR, recuerden que MAR lo que dice es lo que falta no se correlaciona con la variable, pero sí se correlaciona con variables observables que yo tengo en mi fichero de datos. Es un supuesto igual fuerte, es decir, yo sé por qué hay datos faltantes y eso se tiene que ver con mis otras variables que tengo en la base de datos. Si asumimos MAR, por lo tanto, los valores perdidos o missing values pueden reemplazarse por predicciones derivadas de la parte observable del fichero de datos, es decir, con las otras variables. ¿Sí? Esta es una suposición fundamental, de lo contrario no podríamos predecir valores admisibles a partir de los datos completos que tenemos. ¿Sí? En general, cualquier método de imputación es controversial, porque se manipulan los datos. Tú estás ingresándole un valor que podría no ser a una celda que está vacía. Esto es controversial si se hace en gran cantidad, ¿correcto? Si quieres imputar, la idea es que también tengas que convencer a tu audiencia del por qué puedes hacer esa imputación. Vamos a ver dos formas de imputar celdas vacías en una base de datos. ¿Sí? La primera es la más simple, imputar por el promedio, mediana u otro indicador general, como la moda. Las funciones min y median calculan el promedio y la mediana de un vector, donde en el primer argumento se le señaliza un vector de una base de datos, de esa manera, y se le puede agregar este argumento na.rem igual true, que lo que hace es calcular la media sin considerar los valores na. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, si corro estos dos códigos, voy a obtener la media y la mediana de la variable indicador de clima y convivencia escolar, que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo imputo la media en los valores faltantes, por ejemplo, que teníamos en el indicador de clima y convivencia escolar? Fíjense, aquí teníamos valores faltantes. ¿Cómo los imputo? Con la media. Simplemente señalizo la base de datos, señalizo la variable que quiero rescatar, indicador de clima y convivencia escolar. Abro corchetes. Recuerden que cuando abro corchetes voy a seleccionar datos de ese vector o esa columna de esa variable de la base de datos. ¿Qué voy a seleccionar? La función isNa va a retornar las posiciones de las celdas vacías dentro de este vector que está acá. Entonces, ¿cómo será esta secuencia? En esta variable, con los corchetes, selecciona las celdas vacías, ¿correcto? Y eso, igualalo a la media de la misma variable, pero sin considerar los valores faltantes. Entonces ahí estoy imputando las celdas vacías con la media de la misma variable. Vamos a la base de datos BD1. Podemos ver que, por ejemplo, en la fila 8 hay un valor faltante para ese indicador de clima y convivencia escolar. Si corro este código, voy a imputar esa entrada. Fíjense, fila 8 ya no está. Está un número que es 75.13, que representa la media o el promedio de esa variable, sin considerar los valores faltantes. Sabemos también que la variable ciencias matemáticas o prom-mate, que se llama en la base de datos, también tiene valores faltantes. Tiene 4 o 3 tiene, perdón. De la misma manera, vamos a poder imputar, por ejemplo, en este caso, la mediana sobre esas celdas vacías. Llamamos a la variable, seleccionamos simplemente los valores na dentro de esa variable y lo vamos a igualar a la mediana de esa variable, no considerando los valores faltantes. Entonces, ahí ya imputamos con la mediana las celdas vacías de la variable prom-mate. ¿Sí? Una técnica más precisa para imputar sería utilizar el promedio o mediana de observaciones parecidas en otras variables a las celdas que están vacías. ¿Sí? Eso con el primer método de imputación, que es simplemente un indicador, como el promedio general o la mediana general, que se le imputa a la celda vacía. ¿Sí? El segundo enfoque que podemos tener en la imputación es correr un modelo de regresión y predecir valores para las celdas vacías. Podemos usar una regresión logística, una regresión lineal, un modelo machine learning, de vecinos cercanos y otras varias técnicas de modelado para imputar mediante una regresión o mediante un modelo. El caso particular que yo te muestro acá es, imagínate que voy a imputar usando una regresión lineal. El comando de regresión lineal en R es este comando LM de Linear Model, que recibe dos argumentos: la base de datos y una fórmula de la regresión lineal. La base de datos recibe un objeto de tipo DataFrame, como los que tenemos acá, y la fórmula se describe de esta manera que está acá, donde i es la variable dependiente y las x son las variables independientes. Cabe recalcar que i es el nombre de la variable dependiente en la base de datos, tal cual como está en las columnas acá. Tienen que ser escritas de la misma manera. Entonces, la fórmula es variable dependiente, colita de chancho, y se suman las variables independientes con sus respectivos nombres de la base de datos. ¿Sí? Entonces, ajustamos un modelo. Fíjense, aquí voy a ajustar un modelo de regresión lineal, le paso una base de datos, le paso una fórmula. En este caso, como sé que indicador de clima y convivencia escolar tiene datos faltantes, esa va a ser mi variable dependiente. Y en el lado de las variables independientes voy a ocupar otras variables que tengo en la base de datos. Recuerden que estamos asumiendo el supuesto MAR, que me dice que yo puedo ser capaz de predecir los valores faltantes de esta variable utilizando mis otras variables de la base de datos. Ajusto este modelo, fíjense que lo guardo en un objeto que se llama modelo asignado a este modelo de regresión lineal. Por lo tanto, queda guardado en el ambiente global. Fíjense, ahí está, modelo. Y ese modelo es el que voy a ocupar para predecir valores faltantes. Voy a ocupar la función predict
que es una función que me va a ayudar a predecir los valores faltantes. ¿Qué recibe esta función predict? Recibe un objeto que es un modelo, puede recibir muchos tipos de modelos, regresión lineal, logística, lo que sea. Y el argumento new data que recibe una nueva base de datos que vamos a ocupar para tratar de predecir esos valores. Este nuevo fichero de datos que se pone en el argumento new data debe contener los valores de las variables del modelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo imputamos con predicciones de un modelo de regresión lineal los valores faltantes de la variable indicador de clima y convivencia escolar? Más o menos de la misma manera que ya lo hicimos con la media o la mediana. Tenemos la variable, la indicamos, vamos a seleccionar simplemente las filas que tengan un valor faltante dentro de esa variable y les vamos a asignar o igualar una predicción utilizando la función predict, donde le incluyo el modelo en el argumento object y una nueva base de datos que va a ser un subconjunto. Esta función subset es un subconjunto de la base de datos BD2, donde indicador de clima y convivencia escolar sean NA o valores faltantes. Entonces voy a predecir usando este modelo y usando los valores de las variables donde las celdas están vacías. ¿Correcto? Entonces, si hago esto, voy a poder imputar, voy a la base B2, la fila 8 sabíamos que estaba con un valor faltante, voy a imputar ese valor con este 74.16, que es distinto al que imputé usando una media, que era 75.13. Fíjense que ahí podemos imputar con distintos valores, dependiendo de nuestras predicciones o indicadores generales. Entonces ya sabes qué hacer, o al menos tienes una idea de lo que hacer con los valores faltantes. Y eso ha sido el video, espero que les haya gustado. El siguiente video va a tratar de visualizaciones gráficas y vamos a crear gráficos bonitos para mostrarle a tu audiencia o lo que sea. Eso.